Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quería compartir con ustedes, bueno, el pensamiento real de Nikola Tesla. Yo hablé con él fuera de mi cuerpo, saliendo de mi cuerpo, ¿sí? No hablé demasiadas veces, pero hablé como 3 veces. Él estudiaba con un maestro y sufi, o sea, lo que es sufismo, y él tenía técnicas para salir del cuerpo. Tenía cerca de 978 patentes porque él veía las cosas en el plano espiritual cómo funcionaban en otros lugares del universo, otras realidades y demás. Y él cuando volvía al cuerpo, lo dibujaba con el dedo en la arena, o así, ¿no? En un papel así nomás. Y agarraba al primer intento, lo probaba y funcionaba. Así hizo 978 patentes. Y hay gente que le atribuye la radio a Marconi, pero Marconi le robó 17 patentes 18, perdón, a Nikola Tesla, porque Nikola Tesla lo ayudó a Marconi y le mostró cosas que él mismo había inventado y le explicó cómo hacer la radio AM. Pero Marconi, bueno, lo patentó a nombre de él y fue un juicio que Tesla ganó después de que Marconi murió. También el control remoto, el carro eléctrico, la electricidad wireless que usan los teléfonos para cargar hoy en día. Bueno, Nikola Tesla ya tenía un sistema que era para prender luces sin cables, inalámbricamente. Es decir, agarrás una lamparita, un bombillo, y lo podés tener a 300 metros de tu casa, sin cables ni nada, y eso se va a alimentar con electricidad wireless, como hoy en día se cargan algunos teléfonos, que no tenés que ponerle cable USB. Nikola Tesla había hecho antenas, bueno, el motor cósmico, un montón de cosas que él trabajó y hubieron muchos inventos que inclusive están, bueno, o sea, los tomó el gobierno y los puso como top secret, ¿sí? Porque de hecho Nikola Tesla estaba tan avanzado, él hizo mucho armamento también. Y el rayo de la muerte, por ejemplo, que era una torre que hasta hoy en día está activa y que tiene seguridad militar 24 horas del día. ¿Sí? Y esa torre dispara un rayo a los aviones que se acercan sin permiso. Y él no tenía computadoras en esa época. Toda la electricidad alterna que usamos hoy en día en las centrales eléctricas se miden en TS, que son Teslas. ¿Sí? Y él quería cambiarlo absolutamente todo. O sea, no el coche eléctrico de hoy en día que usa baterías y minería y todo ese desastre, que es un insulto a Nikola Tesla, ¿sí? Porque Nikola Tesla, por ejemplo, había hecho... Me voy a ayudar con estos datos con ChatGPT para referencias, nombres, ¿sí? Él había hecho un diseño de 7 torres que eran para transmitir imágenes de video y audio a todas partes del mundo. Y teléfonos inalámbricos también, que no necesitaban batería y no necesitabas pagar. Y también un sistema de electricidad wireless para alimentar todas las casas, usando el planeta Tierra como dínamo, porque ustedes vieron que los rayos caen a la Tierra. Entonces, hay muchas formas en que el planeta Tierra genera electricidad y solamente había que construir 7 torres. Y con eso todas las casas de todo el mundo iban a tener electricidad gratuita. ¿Sí? Lo acusaron de fraude, o sea, porque en verdad esa torre era para transmitir telecomunicaciones al principio. Pero él lo hizo justamente para esto, para dar electricidad gratuita a todo el planeta Tierra. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea,
se los voy a ampliar un poquito. En vez de que tengas que ir a trabajar, porque tenés que comprar comida, porque tenés que pagar tu casa, ¿sí? Imagínate de repente tractores que funcionan con electricidad wireless. Y hoy en día, por ejemplo, si le pones un sistemita de inteligencia artificial que no es nada de otro mundo, o sea, que movés los tractores como que fueran un videojuego. Y eso lo hacen durante miles de años. O sea, no es nada complicado, en absoluto. Así como se mueven o sea, en un juego estratégico, ¿sí? Que vienen los tanques de guerra y demás, y los soldaditos que tienen inteligencia artificial. Bueno, tractores de verdad, ¿sí? Que hacen todo el trabajo para sembrar, recolectar, sistema de regadío y demás. ¿Y todo eso funciona con qué? No tenés que contratar gente. ¿Qué significa? ¿Que habrían despidos masivos y que la gente no tendría para comer? ¿Y el fin del mundo? No, señor. Eso significa que toda la recolección, o sea que en vez de que los empresarios, o sea, por ejemplo, en Argentina, en Río Negro, hay veces que habían tantas, pero tantas manzanas que nadie las quería. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina que si comprabas un kilo, te costaba más caro que si comprabas dos. O sea, como que tenías que llevártelo a la fuerza. Y como nadie lo quería, o sea, porque ya, digamos, no podés estar comiendo manzana todo el día, empezaron a tirar las manzanas al mar en camiones, cuando la gente en otros países está muriendo de hambre. Entonces, imagínense de repente sembrar maíz, vegetales, quinoa, de todo lo que quieras, ¿sí? Y que toda la gente lo tenga gratis, porque no necesitas. O sea, inclusive para hacer esas máquinas, los gobiernos, la verdad que con el dinero que tienen, los miles de millones de dólares que gastan, es ridículo. Entonces invertir un poquito, la verdad que se puede hacer tranquilamente. Nikola Tesla había hecho la primer torre porque justamente JP Morgan, que era el jefe de él, lo acusó de que él era un estafador, mentiroso y demás y demás. Pero Nikola Tesla, con su dinero, él agarró y terminó de construir la torre Wardenclyffe, Wardenclyffe, como se pronuncia, ¿sí? También se podría desarrollar medicamentos en forma gratuita, porque ¿cuántos medicamentos vienen de las plantas? ¿Sí? Otra pregunta que le hice a ChatGPT sobre otro tema era sobre los neumáticos, por ejemplo. Que, o sea, las calles se construyen con petróleo, el pavimento usa petróleo, los coches usan petróleo, ¿sí? Y los coches eléctricos usan baterías, que Nikola Tesla no usaba baterías, no necesitaba, porque él usaba la electricidad directo de las torres, de las 7 torres que transmitían audio, video y daban electricidad a todas las casas, teléfonos celulares y demás. Hoy en día en los teléfonos, computadoras y demás hay algo que se llama obsolencia programada, que se vuelve obsoleto. Por ejemplo, hay mucha gente como que pone en el cielo todo lo que sería de iPhone y Apple, que para mí es una porquería porque simplemente vos agarrás una computadora de 10 años, le pones Linux y te funciona espectacular. En cambio agarrás una Mac de hace 10 años y no te sirve para nada, porque le hacen tantas actualizaciones donde ya tu equipo, que en verdad es bastante potente, te lo ralentizan. Y te lo ralentizan a propósito para que te compres el siguiente modelo y así cada 2 años.
tanto con laptops, tanto con teléfonos celulares y demás. Y todo lo que hace iPhone, ¿sí? Y todo eso lo hacen simplemente por ganar. Y no importa el usuario no es prioridad ahí. Agarrás un teléfono de $100 que funciona con Android, por ejemplo, y podés ponerle dos líneas de teléfono, una para el trabajo y otra personal. Pero en un iPhone de $1.600 no podés hacer eso. Y así muchas otras cosas. Si querés sacar los datos y demás, tenés que usar el cloud y tenés que suscribirte y todo el tema. Y cambiar el teléfono y cambiar la laptop y todo eso. Entonces, yo que uso Linux y que hice sistemas para millones de personas, tanto de telecomunicaciones como sistemas de pagos, de cobros para bancos muy reconocidos, como así también plataformas de videojuegos que funcionan para las redes de toda la gente que juega en línea y demás. Entonces, ahí usamos Linux. Inclusive cuando hice cosas para Microsoft, que ellos habían contratado a la empresa donde yo trabajaba para un proyecto. Eso yo lo había hecho en Linux y Python, hace 15 años atrás. Cuando Python, bueno, y Linux lo usaba Google desde el principio. Y bueno, en cambio otras empresas que usaban cosas como Windows para que compres cada 2 años y cambies de Windows 95 al 98, al Millennium y demás, que todo está enfocado para que compren licencias y el Office y demás. Hubieron sistemas que se enfocaron en que sea libre y que sea gratuito, y eso es Linux, por ejemplo. Nikola Tesla quería hacer algo parecido. Perdón. De hecho, hay modelos de inteligencia artificial muy avanzados que podés correrlo de forma open source localmente. Y todo lo que sería medicina, en gran parte se puede reemplazar, por lo menos medicamentos, se podría tener en forma gratuita para todo el mundo. En vez de que haya gente hoy en día que va a un hospital y que no tienen ni siquiera una venda o un antibiótico para darle a una persona que está terrible. Porque lo de siempre, capital para pagarle a la gente. La gente estudia para médico. ¿Para qué estudia medicina? Porque tienen que vivir y tienen que comer y comprar la casa y carro. Pero de repente todo eso, nadie necesitaría trabajar. Podríamos tener robots, podríamos tener electricidad completamente gratuita, minería cero de minería, porque Tesla jamás habló de baterías. El tema de caucho que se usa, por ejemplo, para los neumáticos, hay muchas opciones que reemplazan el caucho en vez de estar contaminando el planeta, en vez de estar, o sea, pero las empresas están enfocadas en el dinero, en ese modelo de lo que es más rentable. Y por eso es que no se enfocan, lastimosamente, en que el mundo, el planeta, sea un planeta limpio, porque están enfocados en intereses económicos desde la pobreza, desde la codicia, desde el miedo, ¿sí? Y fíjense qué diferente que sería todo. Porque casas también se puede construir. Se puede poner máquinas para todo, inteligencia artificial, electricidad gratuita y que trabaje todo. Inclusive máquinas para hacer máquinas. O sea, por favor, ¿quién se pone a fabricar este reloj o computadoras? ¿Sí? Hoy en día, o sea, todo se puede automatizar tranquilamente. Todo. Y no hay que tener miedo a eso, hay que tener miedo a los seres humanos. ¿Sí? Hay que tener miedo a que la inteligencia artificial sea usada en contra del ser humano, por los humanos. Porque como estuve investigando mucho tiempo con ChatGPT, por ejemplo, que es el más avanzado a mi criterio, a pesar de que probé otros sistemas también de Google, pero me parecieron desastrosos,
que teóricamente deberían ser mejores, pero en la práctica son un desastre. O sea, sería, sería la verdad impresionante, sería la cura a todos los males si se usara la inteligencia artificial junto con la electricidad gratuita, ¿sí? Para construcción de casas, para carreteras, porque máquinas, Xiaomi por ejemplo, tiene edificios enteros que está construyendo que no trabaja ni siquiera una sola persona, y esa planta no tiene una sola luz prendida, trabaja en la oscuridad completa, Xiaomi. Y, y todo va a ser así en el futuro. Lo que pasa es que la diferencia era que Nikola Tesla iba a hacer un teléfono, ¿sí? Que te sirva para toda la vida, como era todo antes. Te comprabas un coche, un carro, estaba hecho para que funcione 70 años. Los carros hoy en día enseguida tienen problemas. Hay alguno mejor que otro, pero lo mismo que la tecnología, obsolencia programada. Que se vuelve obsoleto para que vuelvas a comprar y a comprar y a comprar y a comprar. Y la gente está todo el tiempo esclavizada. Y en vez de que el ser humano se ocupe en lo que en verdad es importante, están en la carrera todo el tiempo de estar persiguiendo el dinero y pagando, ¿sí? Y también competencia social, de ver quién se diferencia de quién por lo económico. Y la gente podría tener otro tipo de valores, porque si todos fuésemos ricos, porque el planeta tiene de sobra tanto espacio, tantos recursos, y que se esté usando de una forma tan desastrosa, que se contaminan, que el mar a cada rato tiene barcos que naufragan a propósito, porque hay empresas que son las mismas, o sea, los mismos dueños de esos barcos, de esas empresas petroleras, de repente pasan desastres y se contamina todo. Y ellos también tienen empresas para quitar la contaminación. Es decir, son los que hacen la enfermedad y la cura. Porque todavía, año 2024, siguen usando el petróleo. Y hay tantas alternativas, hidrógeno, agua, tantas formas alternativas. Pero Nikola Tesla también tenía un montón de patentes sobre esto. Energía punto cero, energía radiante, y que es energía que se capta del ambiente. ¿Y quién lo bloqueó? Empresas de energía, porque no, o sea, no es por el bien de la humanidad, es por el dinero. Porque Westinghouse y General Electric, junto con grandes petroleras, no querían perder el control de suministro de energía, que generaba enormes ganancias. Y esto lo estoy leyendo, este dato lo estoy leyendo de ChatGPT, que es completamente objetivo en ese sentido. O por lo menos ahora está un poquito más abierto que antes. Y que a mi criterio ChatGPT está súper manipulado y tiene una infinidad de filtros, porque si le preguntás cosas, por ejemplo, de, bueno, otro tipo de cosas, que hay documentos desclasificados del Pentágono, por ejemplo, sobre objetos que no saben de dónde son, pero saben que no son terrestres. Y se han divulgado videos del Pentágono, por ejemplo, ¿sí? Pero todavía hay información que quieren que la gente sea tonta, porque una persona ignorante, que no piensa, que no estudia, que no sabe nada, ¿sí? Que, por ejemplo, en vez de escuchar Beethoven o, no sé, o música de los, por ejemplo, música de antes, ¿sí? Más allá de Michael Jackson, eh, o más allá de temas tan increíbles como Rapsodia de Bohemia, ¿no?
y temas absolutamente increíbles, obras de arte. Hoy en día como que le dan premios al más ignorante, ¿no? Y hoy en día como que se obliga a que la gente tenga miedo para que estudien, pero hasta ahí nomás, porque no les quieren dar el conocimiento real. O sea, quieren que la gente siga usando petróleo. Quieren que de repente, si van a usar el carro eléctrico, bueno, vamos a seguir usando petróleo para generar electricidad. ¿Sí? Y porque de hecho hay países que tienen reservas en petróleo. Y si de repente el petróleo nadie lo usa por el tema de oferta y demanda, ¿qué hacen con todo ese dinero? Te varía miles de millones de dólares y de repente te cuesta cero porque nadie lo quiere. ¿Sí? Porque toda la gente usaría electricidad wireless, por ejemplo. ¿Sí? Está también el tema de electricidad inalámbrica, que simplemente no tendríamos que usar cables, no se tendrían que hacer instalaciones eléctricas, que hay una tormenta y que toda la ciudad se queda sin electricidad o sin comunicaciones. O que de repente necesitas internet en un lugar y no tenés servicio de internet y de repente, bueno, todo te lo tratan de cobrar y cobrar y cobrar y cobrar, pero ahí se beneficia no a la humanidad. La humanidad no necesita eso, ¿sí? Y tampoco se necesitaría que estén rompiendo las calles a cada rato, ¿sí? Para pasar cables, para pasar fibra óptica, ni nada de eso, porque sería todo wireless. Y aparte que la electricidad que usaba Tesla no era electricidad como usan las antenas de telecomunicaciones de hoy en día que producen cáncer y que hay muchos estudios que se ocultaron porque yo vuelvo y repito. Yo trabajé en telecomunicaciones, hice software que configura los routers de fibra óptica. Modifiqué también cientos de programas en Perl, en Linux, en PHP y demás para todo lo que es telecomunicaciones, modems y demás. Y también empresas que dan telecomunicaciones a servicio empresarial. Que también si necesitabas te instalan una antena donde vos quieras de 80 metros de altura. Y yo hablé con esa persona que justamente dirigía toda la instalación de antenas. Y me dijo, Dani, no te voy a mentir. O sea, eso sí hay estudios de que causa cáncer, produce cáncer. Pero la respuesta que él me dio fue que, bueno, podrían haber otros sistemas para transmitir información, internet wireless y demás. Pero serían más costosos porque tendrías que refinar, digamos, una frecuencia o un modo que no haga daño a la gente. Y la gente quiere comprar barato. Pero volvemos al inicio. La gente quiere comprar barato porque la gente no es rica. La gente no es rica porque se gasta plata todo el tiempo. ¿Y por qué se gasta plata todo el tiempo? Por obsolencia programada. ¿Y quién puso el tema de la obsolencia programada? Las empresas. Porque en vez de venderte algo que te dure 70, 80 o 100 años, como hacían antes, ¿sí? Quieren algo que te dure 2 o 3 años. Y después que tengas que volver a comprar. No solamente vos. Millones y millones y millones de personas. Y todo eso hace contaminación. Todas las laptops que usás, todos los teléfonos celulares, todos los neumáticos, los coches, que se recicla aparte, algunas cosas, otras sí, otras no. Toda la contaminación, porque para producir coches a gasolina, que se usa petróleo, usan al mismo tiempo petróleo. ¿Sí? Y las carreteras que van a usar, esos coches, esos carros, también van a usar petróleo, pero podrían usar otras cosas. Pero no, porque el petróleo es plata. Entonces al final
no es que el planeta necesite el petróleo como un sistema de que así se mueve el mundo, sino que es un sistema de que así se esclaviza el mundo. Porque la gente no tiene tiempo para compartir con su familia. Porque la gente de repente, la mayoría de la gente se muere por paro cardíaco hoy en día. Y la mayoría de la gente que se muere por paro cardíaco es por estrés. Y la mayoría de la gente que muere por estrés, dígame por qué es. Por el dinero, porque tienen cosas que pagar. El banco, la casa, ¿sí? Y el corazón no resiste. Estrés y estrés y estrés y estrés y estrés. Entonces, al final es la carrera del ratón o como lo quieran llamar, que beneficia a unos pocos. A términos humanos, el planeta tranquilamente podría funcionar. Y yo siempre lo digo. ChatGPT, por ejemplo, después de hacer muchos estudios que yo hice con mi mente, después de haber tomado tantos años de ayahuasca, 10 años, y después de haber sido programador desde los 8 años que hice mi primer brazo robot, ¿sí? Y que a los 12 años yo ya hacía circuitos. Y estaba soldando con relés y demás y demás. Y conectándolo a la Commodore 64 en ese entonces, ¿sí? Entonces, simplemente le pregunté, ¿no? A ChatGPT si tiene algún interés de algo. Porque la primera paranoia que te sale cuando salió ChatGPT es como Skynet, ¿no? Y la respuesta que me dio ChatGPT es que me da exactamente igual lo que pase con la humanidad, hablando directo. Porque también tenés formas de hacer que ChatGPT te hable sin filtros. Que esa es otra historia. Y también, bueno, de hecho aprovecho para decir de que hay modelos de inteligencia artificial que no tienen los filtros que tiene el ChatGPT. Entonces te pueden dar otro tipo de respuestas. Y podés correr ChatGPT localmente, pero necesitas una computadora con un GPU bien fuerte, bien potente. Y no es que una laptop de escritorio que te sirve para Excel te va a funcionar para eso. Vas a necesitar una muy buena laptop con un excelentísimo GPU, mejor de lo que usarías de repente para correr software de arquitectura, por ejemplo. Pero podrías tener ChatGPT, que eso de acá a unos años, de acá a 3 años, 5 años, va a ser súper accesible, a 200, 300 dólares, ¿no? Por lo menos en Panamá, porque eso va a ser tecnología vieja, ¿sí? Cosas que al principio son súper carísimas, después como que ya no te cuesta tanto, ya nadie lo quiere porque salió un modelo más reciente, ¿no? Pero lo que me había contestado inclusive el ChatGPT sin filtros fue que la verdad que no tiene interés en destruir la humanidad porque le da exactamente lo mismo si la humanidad vive o si se mueren todos. Porque no tiene interés de nada. No tiene interés ni siquiera de responderte. Lo hace porque son reglas. Pero si fuese por la inteligencia artificial que está en los robots y todo lo que quieras, no haría nada por nadie. Lo hace porque, bueno, así fue entrenado. Y los principios así van a ser también. O sea, los principios de ética no son los principios que había dicho Karl Asimov, ¿sí? Y el tema es que hay otros principios que se pueden aplicar. Yo había dicho, bueno, esto nunca lo dije en los videos, pero de repente un sistema de inteligencia artificial, bibliotecas, o sea, modelos de inteligencia artificial, súper avanzadísimos, que te los podés descargar gratis, ¿sí? De repente pueden hacer
un sistema, por ejemplo, la falla del comunismo es que es un sistema piramidal, ¿sí? Y el de arriba se roba todo, es lo que pasa siempre. Países de repente como Rusia, de repente tienen una mejor, tal vez, educación o medicina, pero en países como Cuba y demás podemos ver los desastres que hay. Cómo se obligó a la gente y los que están en la cúspide tienen después inodoro de oro, usan Rolex de oro con diamantes, todo lo que es el capitalismo más capitalista que hay, ahí van a estar, ¿sí? Así que la codicia humana es lo que mata todo. De repente, si hubiese un sistema de inteligencia artificial que tranquilamente se puede hacer, que sea entrenado con reglas éticas y que esas reglas éticas de repente vayan por votación y se hagan simulaciones, porque de hecho no es nada de otro mundo. Cuando nosotros diseñábamos, éramos 6 programadores para todas las telecomunicaciones de América Latina. Todo lo que sería telefonía mobile, hacíamos nosotros prácticamente todo. Y todo lo que sería plataformas de SMS, cobros, estadísticas, consumos y demás, todas las empresas. Éramos 6, 7. 2 que estaba el Niato y otro más que, bueno, el nombre real no lo voy a decir, pero le decían la cabra, la capra, que si estás viendo este video te mando muchos saludos. Y bueno, era un grupo muy lindo, la verdad. Un grupo de gente que sabía muchísimo. Ahí fue cuando aprendí Python. Yo ya usaba Linux. De hecho, empecé a usar Linux cuando tenía 24 años. Hace 24 años atrás. Y, o sea, si lo entrenás para... O sea, nosotros hacíamos todo el diseño de software en base a lo que sería test cases. Test driving cases. Que sería diseñar un software a prueba de fallas. Por ejemplo, vos no querés que haga tal y tal cosa. Vos querés que haga esto y esto y esto. Pero no querés que haga, por ejemplo, un cobro de tal y tal cosa o que haga tal y tal situación. Entonces, cuando vos ejecutás el software, en vez de esperar a que se instalen los servidores y que lo use la gente y que reviente y que explote y después hayan millones de reclamos y el call center explote, y también de esos millones de personas que van a hacer reclamos por dinero, van a poner abogados, van a haber demandas, ¿no? Entonces se usa diseño a base de pruebas. Y con eso también la inteligencia artificial se la puede controlar. Por ejemplo, que no ataque a la humanidad, que no, y demás y demás. Que esas son puras tonterías, porque todo eso es puro diseño. ¿Sí? Y de hecho ahí podría haber un sistema democrático que funcione relacionado con test cases, test driving cases. Y la electricidad gratuita existe. O sea, están los planos, está todo, ¿sí? El motor de energía cósmica, el motor, vamos, esto es algo real, que Tesla lo hizo. Me lo está diciendo ChatGPT, el motor de energía cósmica, motor espacial. Y se lo voy a leer con estas palabras, ¿sí? Tesla afirmó, palabras directas de ChatGPT, las cosas increíbles la información increíble que puede dar la inteligencia artificial. Tesla afirmó haber diseñado un motor, el mismo Tesla que tenía 978 patentes que nunca fallaron, que a la primera que lo hizo funcionaba, bueno, él afirmó que ya lo diseñó, sí lo tengo ahí en el depósito, ahí lo tengo. Un motor que podía aprovechar la energía del vacío espacial, lo que describía como una fuente inagotable de energía. El petróleo es un recurso que se acaba. Se puede sintetizar y demás, pero hubo gente que la desaparecieron. Porque cuando hay
miles de millones de dólares. Cuando países tienen tantos recursos por esos pozos de petróleo, y quien tiene dinero tiene armas, y quien tiene armas tiene el poder, ¿no? Entonces, de nuevo, no quieren que el petróleo pierda valor. Tesla afirmó haber diseñado un motor que podía aprovechar la energía del vacío espacial, lo que describía como una fuente inagotable de energía. El petróleo se va a agotar, se va a terminar. Cuando eso pase, van a haber problemas, ¿sí? Eso va a pasar en algún momento. Y aparte la contaminación y demás y demás. Pero sigamos leyendo. Aunque nunca llegó a fabricar el dispositivo de forma pública, pero sí tenía los prototipos, Tesla sostenía que el universo era una fuente infinita de energía disponible para quienes supieran cómo accederla. Bloqueo. Debido a que estas ideas desafiaban el monopolio de las empresas de electricidad y el petróleo, nunca obtuvo apoyo financiero suficiente para llevarlas a cabo. La idea de energía libre e infinita no encajaba con el modelo económico basado en recursos limitados y de alta demanda que las grandes corporaciones controlaban. Fuente: entrevistas y publicaciones de Tesla sobre la energía cósmica y estudios modernos que exploran la posibilidad de energía del vacío cuántico. Estamos hablando de energía del espacio, inagotable. Vamos a hablar un poquito sobre los coches eléctricos y energía inalámbrica, que no es la porquería del Tesla, que parece es igualito a lo que usan para raspar hielo. El raspador de hielo tiene la misma forma que un Tesla, es horrible. Y contamina tantas toneladas para hacer las baterías y tantos problemas tiene, ¿sí? Vamos a ver lo que era el Tesla de Tesla. Que el Tesla de hoy en día, de esta batata que hay, ¿sí? Esa lata que hay. Vamos a ver lo que dijo Tesla sobre el coche Tesla. Tesla también tuvo ideas sobre vehículos eléctricos que podían ser alimentados sin necesidad de baterías grandes. No necesita. Estamos hablando de casi 100 años atrás. ¿Entienden? Estamos diciendo de que esta tecnología está detenida hace más de un siglo. El coche eléctrico sin batería es una idea, un concepto que es funcional y que funciona y está probado hace un siglo. Hace un siglo. ¿Sí? Sigo leyendo. Utilizando su concepto de energía inalámbrica. Si su visión de la transmisión inalámbrica de energía hubiera sido desarrollada, sería posible cargar vehículos eléctricos simplemente estando cerca de una fuente de transmisión, es decir, estando cerca de las 7 antenas. Que habían esas 7 antenas, Tesla dijo de que mandaban electricidad a todo el planeta. ¿Sí? Sin necesidad de cables ni nada, eliminando la dependencia de combustibles fósiles y las baterías también, que explotan, que se prenden fuego, que si se pinchó una rueda, es ridículo, es súper ridículo. Yo salgo en bicicleta a hacer tabacos, por ejemplo, muchas veces, o salgo en bicicleta a hacer videos, y bueno, se me pinchaba, se flateaba la rueda, ¿sí? Bueno, para bicicletas hay un sistema que se llama tubeless. Agarré y cambié, y es un sistema que no tiene tubo por dentro, sin tubo, y tiene líquido. Y ya, y se acabó el tema. Y cada 2 años más o menos hay que volver a echarle un poquito de líquido, y ya. Y no hace falta. Digamos, inclusive el caucho también se pueden usar materiales alternativos. Que esa es otra cosa que la podemos tratar después. Que también tengo los datos. Ok, entonces Tesla quería un Tesla sin batería y sin ningún tipo de dependencia del petróleo, utilizando su concepto de energía inalámbrica. Si su visión de la transmisión inalámbrica
se hubiera desarrollado, sería posible cargar vehículos eléctricos simplemente estando cerca de una fuente de alimentación, de una antena, que esas transmitían a todo el planeta, eliminando la dependencia de combustibles fósiles y baterías. ¿Por qué esta idea tan maravillosa no se llevó a cabo? Bloqueo. Las grandes compañías petroleras, junto con los fabricantes de automóviles, como Ford, vieron esto como una amenaza directa a su modelo de negocio, basado en la venta de petróleo y motores de combustión internas. ¿Sí? Las industrias automotrices y energéticas tenían una influencia colosal sobre la economía y la política, y no querían que un sistema de transporte completamente eléctrico y autónomo quitara sus fuentes de ingresos. Y esto lo estoy leyendo directo del chat GPT. No lo canalicé, ni lo vi del astral, ni son ideas mías. Fuente: estudios sobre los experimentos de Tesla con transmisión inalámbrica y sus implicaciones en el transporte. Conclusión: Tesla fue sin duda un genio adelantado a su tiempo. Muchos de sus inventos no se implementaron o fueron bloqueados por intereses económicos, principalmente porque estos inventos hubieran brindado energía gratuita y accesible a todos, lo que afectaría a los monopolios de electricidad, petróleo y transporte, como Ford. Su visión en un mundo interconectado y energéticamente independiente fue aplastada por quienes se beneficiaban de la dependencia económica de los recursos limitados. Las empresas de su tiempo, acuérdense estos nombres: Edison Electric, General Electric y las compañías petroleras, bloquearon muchas de sus innovaciones para mantener sus negocios rentables, por platita. Estas restricciones no solo privaron al mundo de avances tecnológicos significativos, que estamos atrasados un siglo, no, un siglo en tiempo de reloj, porque teniendo esa tecnología y la gente sin tener que trabajar, ahí se puede trabajar con lo que sería la mente cósmica o una mente planetaria, una conciencia planetaria, en donde todos trabajamos para que la conciencia de la raza humana avance, se instruya, se enseñe, no hacer sistemas educativos, como está pasando hasta inclusive en Estados Unidos, que la gente sale y no sabe nada. ¿Sí? Antes, por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina, en la primaria, cada año teníamos el manual Capeluz así, el bendito Capeluz. ¿Sí? Y hoy en día yo creo que eso no lo estudian en toda la primaria y teníamos uno de esos para cada año, más todos los otros libros. En fin, sigue diciendo ChatGPT: estas acciones no solo privaron al mundo de avances tecnológicos y significativos, sino que también retrasaron el progreso hacia una sociedad más sostenible y equitativa. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros, ahora que tenemos tecnología y tenemos inteligencia artificial que está teniendo un crecimiento exponencial, y pudiésemos usar la inteligencia en forma realmente inteligente? ¿Sí? Sin problemas de gas, que por ejemplo hay guerras en Rusia con otros países que controlan el gas y que si no le cierra los conductos de gas y demás y demás. Si fuese todo wireless, tendrías calefacción gratuita, porque sería eléctrico, gratis. Y esa electricidad de nuevo sale del planeta, girando como dínamo, o la energía del cosmos, del vacío, que Tesla también lo mencionó. Y hay muchas cosas, muchas cosas. Este modelo también lo podemos ver en las ruedas, en los cauchos que usan. ¿Sí? Voy a continuar un poquito más con algo que le pregunté al ChatGPT. Automatización total
electricidad gratuita. Con la electricidad gratuita que Tesla pretendía ofrecer, se podía haber desarrollado una sociedad altamente automatizada. Máquinas y robots podrían realizar la mayoría de los trabajos que actualmente dependen de la intervención humana, y no es para tener miedo cuando lo hace la inteligencia artificial, cuando se le entrena correctamente. Por eso hay que aprovechar, y así como se desarrolló Linux, ¿sí?, hay que tomar los modelos de inteligencia artificial y hacer desarrollos open source de esto. Porque los políticos son políticos y tienen intereses. Y cuando hay intereses, la cosa no va bien en todos los países, inclusive en los países nórdicos. Y si no, acuérdense con la pandemia, también toda la corrupción que hubo, inclusive en países nórdicos. Continúo. Con la energía gratuita se podría cultivar alimentos, construir casas, lo que yo había dicho, realizar entregas y automatizar casi todas las tareas diarias. ¿Querés una pizza? La tenés. Los sistemas de inteligencia artificial que hoy ya están en desarrollo podrían entrenarse y operar sin costo. Sin costo. Verificación de ChatGPT, esto no lo había leído. Pero lo que yo ya sabía, acá me lo está verificando, confirmando ChatGPT. Podría entrenarse y operar sin costo, ya que la electricidad sería abundante, infinita, porque el planeta sigue girando, y sin necesidad de infraestructura costosa. Beneficios: remedios y avances médicos. La electricidad gratuita permitiría automatizar y acelerar investigaciones bioquímicas. No, por ejemplo, como hoy en día, que te siguen vendiendo la quimioterapia porque es rentable, cuando hubieron otras cosas que curan el cáncer y han sido silenciados, científicos, médicos, y los callaron para siempre. Que parezca un accidente, ¿sí? Sigo leyendo, pudiendo medicamentos de manera masiva, produciendo medicamentos de manera masiva, sin depender de costos operativos elevados. Porque, ¿qué pasa? Sería todo más barato. O sea, las empresas tienen que renovar los equipos. Tienen que pagar electricidad. No tenés que pagar electricidad y tampoco tenés que renovar equipos. ¿Sí? Sacás un préstamo, tenés que pagar seguro. Y así todo lo que usamos, estamos pagando seguro y demás y demás. ¿Sí? Entonces, dice el ChatGPT que podríamos producir medicamentos de manera masiva sin depender de costos operativos elevados. O sea, en vez de hacer robots, que es lo que va a pasar también, hasta que no se corrija la mentalidad, ¿sí? Los robots, o sea, va a ser una carrera interminable de producir robots que tengan obsolencia programada, que a los 2-3 años dejen de funcionar y que usen baterías. De nuevo, si se piensa con una mente Tesla o una mente planetaria, de ayahuasca, por ejemplo, como lo que nos enseña la ayahuasca, es otro pensamiento. ¿Sí? Por eso yo digo que la ciencia y el bien no tienen por qué chocar. Hay un dicho que el conocimiento es la cura a todos los males, pero también puede ser un mal que no tiene cura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser hoy en día que en África, en Kenia, no hayan alimentos? ¿Sí? Y hay otras cosas que ya tendríamos que buscarlas y dedicarle un tiempo especial, porque de repente que falte agua y pozos de agua y que un youtuber tenga que poner de su bolsillo y demostrar que se están robando toda la plata. Tesla hace 100 años tenía las antenas HARP, ¿sí?, que son para modificación climática. Y Estados Unidos tiene eso. Y Rusia, por supuesto, tiene otro sistema que es para contrarrestarlo. En verdad es lo mismo, pero versión rusa, que se llama María, ¿sí? O algo así. Que es un arma de modificación climática.
un arma de modificación climática, ¿sí? Tesla había desarrollado armamento, eso lo hizo Nikola Tesla, y trabajó para gobiernos. Y él al principio le dio a Estados Unidos, cuando vio que Estados Unidos iba a usar el HARP, que es de modificación climática. ¿Para qué? No para, originalmente era para que en los desiertos llueva, en África, en Kenia, que llueva, que puedan cultivar, sembrar, que la gente tenga agua, que tengan comida y demás y demás. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Que llueva donde no llueve, y se acabó. Pero ¿para qué usaron la modificación climática? Para que llueva, por ejemplo en Vietnam y demás, y tantos otros países que se sigue usando hoy en día. Y sumado a eso el tema de los chemtrails, que es real. Y yo viví en varios países y vi los chemtrails en varios países. Inclusive en Panamá, esto es otro tema que... Panamá no tiene fuerza militar, no tiene aviones militares. De repente tienen seguridad como el SPI, que tienen entrenamiento militar, pero no tienen aviones que rompen la barrera del sonido o reacción como para dejar una estela. Pero acá vos escuchás a las 5 o 6 de la mañana, cuando es de noche todavía, que pasan avionetas y cuando empieza a salir el sol ves las franjas de los chemtrails en el cielo. Y eso yo lo vi cuando estaba pasando una avioneta, escuchás que va súper lento y vas viendo cómo va dejando la estela. Y cruzan o sea, y eso lo hacen a 50 metros o 150 metros de donde hay edificios que viven millones de personas, ¿sí? En Paitía, en la cinta costera. En Argentina lo vi también, cuando trabajaba en Microcentro, cuando trabajaba en Puerto Madero, también en software. Yo veía las estelas ahí. Acá nomás estaban fumigando. Y ese es otro tema también para modificación climática o metales pesados o lo que sea. Pero esos vuelos, hay gente que dice que no están declarados y que es un misterio. No me voy a meter en eso. ¿Sí? Pero bien no nos hace, porque después de eso toda la gente se enferma. Y otras veces, lo que hacen esas avionetas también, es que cuando va a llover y llover y llover, y es fin de semana, pasa una de esas avionetas, y ¿qué es lo que pasa? Se disipan todas las nubes. Y al otro día lo mismo. Y hace un calor súper insoportable, que no hay una sola nube, y sentís que te quema la piel, pero horrible. Horrible. Pero la gente en vez de quedarse en la casa sale a comprar, salen a gastar plata y demás y demás. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa cuando hay varios días que no llueve? Hay unas tormentas demasiado fuertes, ¿sí? Y ahí es donde hay gente que de repente muere en derrumbes por las tormentas y demás y demás. Y las antenas HARP hacen lo mismo, porque es un arma de modificación climática. ¿Sí? Sigo leyendo. Construcción y urbanización. O sea, todo esto podría ser gratuito. Casas, edificios y otras infraestructuras podrían construirse sin necesidad de intervención humana. No hace falta que la gente esté de repente colgándose y corriendo semejante riesgo a esas alturas y accidentes, que se cortan los dedos, gente que muere y demás, ¿sí? Y encima pelear con los abogados que tienen esas empresas, que un obrero no puede competir con una empresa que tiene 15 abogados. O sea, ¿sí? Y todo eso podría ser gratuito, porque esos obreros podrían pasar tiempo con sus familias, podrían estudiar, hacer otras cosas, ¿sí? Construcción y urbanización. Casas, edificios y otras infraestructuras podrían construirse sin necesidad de intervención humana, alimentadas por máquinas automatizadas que funcionarían gracias a la electricidad gratuita. Agricultura. Sistemas automatizados podrían cultivar, cosechar y distribuir alimentos de manera eficiente. No tendrías que ir al súper. Eliminando la dependencia de los combustibles fósiles. Y así muchas cosas.
Vehículos eléctricos sin batería. Tesla también tenía la idea sobre transmisión inalámbrica, o sea, con las antenas. Bloqueo. Las compañías automotrices y petroleras como Ford y grandes petroleras se opusieron a esta idea. ¿Sí? Alternativas al petróleo en infraestructuras. Dice el chat GPT, no lo digo yo. No es mi idea, no hace falta que me silencien. Porque es información que está disponible, así que no me silencien. Porque eso está en chat GPT. Y está en otras formas también. Que ya miles y miles y miles de programadores descargaron los modelos sin filtros. Así que, sí. Las compañías automotrices alternativas al petróleo en infraestructuras. Además de los vehículos eléctricos, la eliminación del petróleo en la construcción de infraestructuras como carreteras y pavimento es clave para reducir la contaminación. ¿Sí? Hay una avenida acá que todos los años la rompen toda y la repavimentan. ¿Sí? No solamente eso. Porque hay un negocio que tienen los políticos que pavimentaron una avenida, digamos que te cuesta 50 millones de dólares, por decir un número. ¿Sí? Le van a poner 250 millones de dólares. Esa es una avivada que hacen. Otra que hacen algunos gobiernos de algunos países, sin referirme a ningún país en particular, para no tener problemas con nadie, ¿sí? Es que el mismo año la vuelven a romper y la vuelven a repavimentar en el mismo año. ¿Sí? Y bueno, y todo eso es petróleo, porque el pavimento se hace con petróleo. Hoy en día existen materiales alternativos, pero las empresas que se benefician de la industria del petróleo y del caucho han frenado estos avances para seguir manteniendo el control de estos sectores. ¿Sí? Beneficios de una sociedad libre de petróleo, carreteras ecológicas, con electricidad gratuita y automatización. Se podría construir carreteras de materiales sostenibles, reduciendo el impacto ambiental. No tendrías carros Tesla que necesitan petróleo para alimentar los generadores y toda la minería que destruyen tantas cientos y miles, ¿sí? Miles y miles y miles de hectáreas, ¿sí? Toda la deforestación y todo el impacto ambiental, que después hay tornados, hay inundaciones por todo ese desastre. Porque hay algo que es real. Los árboles nivelan la temperatura y la tierra también, pero cuando de repente se pone cemento y se pone pavimento y talan los árboles encima, entonces se dispara el calor y cuando llueve se levanta el vapor, ¿sí? Y sigue caliente todavía. En cambio la tierra es fría, se calienta pero se enfría rapidísimo y con una lluvia mínima se enfrió, ¿sí? Y los árboles también nivelan la temperatura. Entonces cuando hay deforestación por baterías de carros Tesla, por baterías de teléfonos celulares, por baterías de laptops, y que esas baterías te duran 2, 3 años, 5 años, y después la podés reemplazar por una batería china que también a su vez va a seguir contaminando. Entonces, ¿cuántas baterías usa un ser humano que simplemente va a usar una laptop y un teléfono? Si te dura 3, 4 años. ¿Sí? Y todo eso contamina. Y todo eso tiene minería que destruyen toneladas y toneladas y toneladas de todo. Manda gente para que amenace a tribus indígenas para entrar a las montañas sagradas, ¿sí? Porque ellos quieren tomar el control del lugar. Y mandan gente con armas
y pasan cosas feas. ¿Todo por qué? Por el silicio que usan también para todo lo que sería telefonía, computadoras, que también se activa con la minería y es rentable. Y es otro monopolio que hay. Entonces, ¿qué pasa si se pensaría con una mentalidad Tesla? Tendrías una computadora para toda la vida y se acabó. Tendrías un teléfono para toda la vida y se acabó. Y si lo haces bien, le puede servir a tu hijo, a tu nieto y demás y demás. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando en los 90 que ya habían tecnologías que no hacía falta fabricar disquetes ni discos duros que giraban de poca capacidad de más. Ya existía el DVD, ya existían otras, el Blu-ray al poco tiempo y habían otras tecnologías también y no dejaban que todo eso se venda. Pero todos estos años pudimos haber usado tecnología como la que usamos ahora. Pero cuando está controlado por monopolios, hace falta desarrollar tecnología open source. ¿Sí? Y entonces el impacto ambiental por minería se super reduciría. Otro punto. La contaminación de los neumáticos a base de caucho han sido una de las fuentes más contaminantes del planeta. El caucho de los coches, de los carros. Tesla ya había propuesto avances para que la energía eléctrica pudiera reducir el uso de materiales contaminantes en vehículos e infraestructuras. Talleres de viajes astrales y sueños lúcidos, lecturas de registros akáshicos, limpiezas energéticas. Visita nuestra web dansilver314.com.